a los trabajadores acceder a viviendas con un bajo costo, pero en realidad lo que está satisfaciendo son las necesidades del capital. Por eso en esa época las viviendas son tan malas, tienen tan malas condiciones y van a dar lugar a problemas posteriormente mucho más graves. Como la acción del Estado es absolutamente insuficiente, se toma otra iniciativa, que cada uno se resuelva la vida como pueda, y se admite el chabolismo y se mira para otro lado. El chabolismo es ilegal, el chabolismo no se debiera nunca de haber consentido, se consiente porque es una manera de solucionar los temas sin hacer nada. Cuando el desarrollo permite, y también no solo el desarrollo, sino la capacidad de contestación de los trabajadores, la capacidad de resistencia de los trabajadores, permite que el salario no solo sirva para sobrevivir, sino para poder ahorrar algo, para tener una cierta capacidad de ahorro, quienes poseen capacidad para invertir inmediatamente ven que la posibilidad que se abre es recuperar ese dinero que los trabajadores pueden ahorrar. Y una buena vía es vendiéndoles viviendas. Se inicia así otro ciclo, donde la acumulación ya no solo se hace a través de la producción, sino que se hace a través de la financiación. Te prestan dinero del que obtienen beneficios y además recuperan lo que tú has ahorrado para que te pagues la vivienda. Y se van parando las viviendas públicas hechas por el Estado y se van sustituyendo por iniciativa privada. De tal manera que los trabajadores se sienten muy contentos porque se pueden comprar una vivienda, al mismo tiempo que no se dan cuenta de que todos sus ahorros se van ahí. Eso va a durar unos cuantos años hasta que a mediados de los 80 va a haber un nuevo cambio. A mediados de los 80 en este país se va a producir un cambio muy importante y es la entrada en el mercado común, que se da al mismo tiempo que se da el periodo que se conoce como neoliberalismo, es decir, donde la acumulación ya no es solo en los circuitos de producción y en los circuitos financieros, sino que además se va a dar con la mecánica especulativa. Pero en España, y por eso estamos en esta crisis, la entrada de capital, una vez que se entró en la Unión Europea, la entrada más importante de capital se hizo en el sector inmobiliario. Recordar que en esa época ya se estaban desmontando masivamente industrias en España. Nosotros no tenemos grandes recursos naturales. Teníamos centros productivos y sí que teníamos una posibilidad enorme de expansión inmobiliaria. Y cuando llegó el dinero de fuera, no fue para invertir en fábricas, no se crearon puestos de trabajo productivos, se empezó el primer ciclo del boom inmobiliario, a través de ese dinero. Esto es importante. ¿Por qué les interesó tanto los valores inmobiliarios? Les interesaban por dos motivos. Porque podían hacer inversiones muy fuertes en muy poco tiempo. Comprar grandes edificios de oficina, grandes grupos inmobiliarios, conjuntos de viviendas. Y porque además ese dinero renta muy deprisa. Si hay que montar una fábrica, hay que comprar el terreno, obtener los permisos, ponerla en producción, sacar esa producción, venderla. En el mercado inmobiliario no ocurre nada de eso. Cada cosa que se hace se funde y punto. Se pasa a la siguiente. Eso fue el primer empuje que dio lugar a este ciclo en el que ahora nos encontramos. Según se fue desarrollando esa mecánica, se encontraron con la posibilidad, que es en el momento que estamos ahora, no solo de invertir, sino de vender la inversión, que es la catástrofe de los mercados secundarios de hipotecas y del crack financiero. De tal manera que entramos en un ciclo en el que la vivienda empezaba a ser un valor de cambio mucho más que un valor de uso. Lo que valía era lo que valía en dinero la vivienda, no otra cosa.
no se medía y ni se mide nada más que por metros cuadrados y situación, punto. Me da igual para lo que sirva y cómo sirva. Bien, pero ¿arriesgaron los capitalistas su dinero? ¿Realmente fueron inversores de su dinero? ¿Por qué se consiguió que hubiera dinero suficiente como para tener préstamos hipotecarios al 1,5% y en la cantidad que tú quisieras? Eran tan insensatos, fueron tan inconscientes de arriesgar su dinero a una apuesta tan arriesgada. Te doy el dinero que quieras y te lo doy baratísimo. ¿Había algo detrás? Lo había, no era su dinero. Lo que jugaba no era su dinero. Era fundamentalmente el dinero que habían recogido de la privatización de los fondos de inversiones. Era dinero de trabajadores, no era su dinero. La gente fue obligada, o fuimos obligados muchos, a poner el dinero a nivel mundial en fondos de pensiones privados, y durante una época larga en la que todavía estamos, lo que hacemos es meter dinero ahí, no estamos todavía sacando. Y ese dinero fue el que utilizaron los especuladores para inflar el mercado inmobiliario. Esas ingentes masas de dinero trabajado, manejado por los especuladores, se metió en el mercado inmobiliario en forma de créditos, baratos y por encima de lo que valían las cosas. Una vez que hicieron esas inversiones, como la mecánica financiera lo permite, vendieron esas deudas, 1, 2, 3, 100 veces encadenadas. Se quitaron de encima el problema. Vendieron esas deudas, las repartieron y se llevaron los beneficios. Cuando uno ve que durante esos años la capacidad adquisitiva de los salarios era horizontal o descendía en algunos casos, y la vivienda aumentaba un 18 y un 20% anual, es decir, se duplicaba cada 4 o 5 años su precio, no parecía difícil entender que llegaría un momento en que no habría capacidad para pagar esto, que era imposible pagar. Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde, ya era imposible. Y a partir de ahí se planteó un nuevo problema. Ahora mi vivienda vale menos que lo que debo, cosa que hasta ahora históricamente no había sucedido así. Se hablaba de valores hipotecarios porque el bien, la vivienda, valía siempre más que lo que debías. En esta crisis, la vivienda pasa a valer menos de lo que debes. Pero esa deuda es real y existe y hay que pagarla. Una deuda que no es mayoritariamente de la gente, que es mayoritariamente de los bancos que compraron esos créditos fuera y de las inmobiliarias que fabricaron grandes cantidades de viviendas innecesarias y que se quedaron colgadas con ellas. Llegados ahí habría que pensar, bien, que las vendan a lo que valen, la mitad, la tercera parte, pero no pueden hacerlo. No pueden hacerlo por dos motivos. Por un lado, porque ni aun así tendrían a quién, porque no tienen a quién dar crédito. Pero es que además eso significaría que tendrían que reconocer que están en quiebra, que lo que dicen que valen esas entidades financieras y esos bancos es mentira. Y que cuando ellos dicen que tengo no sé cuánto dinero, están diciendo que lo tienen en viviendas que no pueden vender, en conjuntos que no pueden vender. Y mantener eso sin vender cuesta dinero. Y ese dinero lo estamos pagando nosotros. Forma parte de los avales que el Estado ha dado a la financiación privada, fundamentalmente motivados por el crack inmobiliario. Y si no somos capaces de invertir la cosa y hacer que sean los que han adquirido esa deuda, los bancos,
los que la paguen, terminaremos pagándola nosotros y estando cada vez en peores condiciones de alojamiento. Bueno, hasta ahí. Quizá una vez que tenéis un poco, daros cuenta que esto habría que ir parte por parte, desmenuzándola, y lo que habría que diseñar, que yo no tengo aquí en este momento, quizá para la vuelta en verano, es cómo podríamos organizar un taller, un tema, una línea donde pudiéramos ir tratando todos estos temas y desgranando.